Bueno, es un placer para mí recibir a la diputada Claudia Bernaza. ¿Cómo Hola, estás? qué lindo verla. Porque es verdad, estuvimos todo el año. Entrevista va, entrevista viene. Y tenerla en persona es muy agradable. Tener 3 dimensiones, ¿no? La vida en 3 dimensiones y no solamente en la pantalla para muchos. Así es. ¿Cómo va, Claudia? Venís del brindis que recién Sí. Martín comentaba que el presidente brindó a los diputados oficialistas. Sí, fue una celebración muy sencilla, una suerte de puesta en común de... ¿Estaba el Poder Ejecutivo en pleno? O sea, ¿estaba la vicepresidenta también? No, estaba el presidente junto con el ministro de Pedro, estaba el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, Sí. las autoridades legislativas de nuestro bloque, ¿no es cierto? Cristina Álvarez Rodríguez, Sí. Máximo Kirchner, estaba el presidente de la Cámara, Sergio Massa, quizás me estoy olvidando de alguien, Vilma Ibarra, Claro. también. Protagonistas tremendos. Tremenda tema de ayer. ella, tremenda ¿El ella presidente les dio anoche. algún mensaje? Mira, creo que entre todos nos dimos un mensaje. Hablaron varios de mis compañeros y compañeras, todos resaltando la producción de este año, las más de 60 leyes que se pudieron aprobar, cómo eso permitió superar la pandemia. Él agradeció el funcionamiento del Congreso, reafirmó los ejes centrales de nuestro proyecto, hacia quién va dirigido, hacia las personas más postergadas, hacia los excluidos y excluidas del sistema económico. Él se reafirmó en sus convicciones y señaló algunos hitos importantes de este tiempo y, por supuesto, no pudo faltar el debate de anoche, tanto de la movilidad jubilatoria como de la interrupción voluntaria del embarazo y los 1000 días. O sea, fue una suerte de repaso, de, digamos, una celebración muy prudente, muy serena, porque no son tiempos de euforia, digamos, no sabemos en qué marco estamos transitando una tragedia planetaria que todavía no terminó, y fue en ese marco que nos pudimos saludar y reafirmar el trabajo que vamos a hacer juntos el año que viene. ¿Dio alguna, hablando del año que viene precisamente, dio alguna pauta de lo que espera el Poder Ejecutivo el año que viene? ¿Algún proyecto de ley concreto, más allá de los proyectos de ley que hay en el temario para las extraordinarias, digo? Claro, mira, justo te iba a hablar de eso, te iba a hablar de que en principio, en el corto plazo, estuvimos hablando de las sesiones extraordinarias, en mi caso particular, y como vicepresidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, hablé con él, hablé con Sergio Massa y hablé con Santiago Cafiero del proyecto de ley de financiamiento progresivo de la ciencia y la tecnología, tratando de empujar de que ingrese en el próximo temario de la próxima reunión, que se calcula que va a ser el 19-20 de enero, no recuerdo bien. La señal que dio para el año que viene está muy en línea con todo lo que todos sabemos. Nosotros necesitamos una reactivación económica, necesitamos una reactivación productiva que vuelva a la dinámica de la economía, pero sobre todo necesitamos primero estar vacunados y protegidos. En esas dos líneas va a estar la tarea del Poder Ejecutivo, y nosotros le daremos al Ejecutivo las leyes que necesite para estas dos líneas de trabajo. Estar protegidos, estar vacunados y por otro lado estar pudiendo tener una economía pujante, que se pueda volver a poner en marcha, ¿no es cierto? Estas son las líneas. ¿De algún tipo de corrección a las leyes de inmunidad que se les dio a los laboratorios para la firma con las vacunas? Mira, no se habló especialmente, no se habló particularmente de eso, pero yo ya lo comenté la otra vez que vine aquí, que hace unos días. Resulta evidente que cuando vos tratás con farmacéuticas, allí hay muchos intereses en juegos y sobre todo buscan muchísimos resguardos a sus negocios. Por eso siempre yo soy más amiga de los acuerdos Estado-Estado. Claro. Esto lo estuve comentando respecto de la vacuna Sputnik, ¿no? Los laboratorios siempre tratan de asegurarse todo, de asegurarse frente a posibles y eventuales juicios. Por eso el comentario del ministro respecto de, parece que ni ellos mismos le tienen confianza en la vacuna, un poco irónicamente, pero haciendo alusión a este tema. Con lo cual pienso que están todos los equipos legales, jurídicos de las áreas de salud atentos a ver cuál va a ser el mejor acuerdo, ¿no es cierto? Lo que sí reafirmó, me hiciste acordar, lo que sí reafirmó el presidente es el multilateralismo como apuesta de geopolítica, ¿no es cierto? Y demostró que ese multilateralismo dio resultados respecto de la vacuna. El ejemplo con los distintos países. Eso iba a preguntar, el multilateralismo, porque le vamos a comprar a distintos países. Exactamente. Eso, ahora que me hiciste acordar, lo dijo en un momento de sus palabras del brindis. Sí. ¿Por qué no vino Ginés González García
a explicar el pedido que le hicieron diputados de la oposición. Recién hablamos con la diputada Scaglia, que nos decía que ellos querían esa explicación en base a entender que la Sputnik no está en los papers científicos, como están la Pfizer o AstraZeneca, o laboratorios que tienen sus papers y los ponen por una situación y una decisión gubernamental. No está en la información de la vacuna como si otras. ¿Por qué no lo...? Empiezo a responder Sí. respecto de la información de la vacuna, algo Sí. que ya dije en un programa anterior aquí mismo, Sí. respecto de que las lógicas de información que se manejan con esta vacuna no son exactamente las mismas lógicas Sí. de la Academia de Europa Occidental. Sí. Eso no significa que no haya información. Perfecto, pero ¿por qué no viene Ginés a De hecho, contar? desde la comunidad de las distintas entidades públicas, entidades que tiene la embajada rusa, se han hecho una cantidad de reuniones Sí. vía Zoom para que nuestros sanitaristas tengan todas las explicaciones respecto a esta vacuna. De hecho, como yo participo de muchas actividades de esta embajada por el hecho de ser Claudia Bernaza Romaniuk y tener ascendencia eslava y haber conocido estos países y tener familia allá, yo ¿Sabe recibo... hablar el idioma? No, Claudia? ojalá. Ni una palabra. Pasivo, sé decir, nada No, más. no, Gracias. es pasiva en femenino. Pasiva. Pasivo, gracias. Está bien, no hay problema. Le decía. Ojalá supiera. Mi abuela Bueno, nunca es trató- tarde, diputada, para No, aprender. pero a veces aunque sea uno- alguna palabra. Tanto hablaban mis abuelos, ¿De mi qué, de abuela. qué ciudad o origen? Ellos son del Lviv, perdón, de Lutsk, de la zona occidental de Ucrania. Correcto, Una zona muy pobre, desde donde vinieron muchos inmigrantes. Y que en el momento que ellos vinieron ya era la Unión Soviética, era en ese Claro. tiempo la Unión Soviética. Claro, claro. Y yo recibo por esta vía de la embajada Sí. una cantidad de información respecto de la vacuna y de las investigaciones académicas rusas y están a disposición de todos nuestros sanitaristas. Con lo cual hay que saber que el presidente de nuestra Comisión de Salud y la Comisión de Salud ha manejado información, ha circulado información y entiendo que... ¿Y la oposición tiene esta información? Yo creo que sí, o sea, hubo mucha información circulando y si no, podés pasarle mi Claro, pero contacto. digo, más allá de los... Podés pasarle mi contacto y yo se las paso. Claro, digo, más allá de los diputados de la Comisión de Salud, lo que decía Karin, ¿no cree que hubiese sido mejor que venga el ministro de Salud, digamos, a explicar No un poco tengo más? toda la información acerca de cuáles fueron las razones por las que no vino, entonces preferiría no opinar, Claro. porque tendrá sus razones. También el doctor González García siempre estuvo a disposición, con lo cual prefiero no opinar de algo de lo que no tengo toda la información. Diputada, venimos hablando en el programa sobre la sesión de ayer, la movilidad jubilatoria. Bueno, el oficialismo obtuvo una victoria aquí en la Cámara Baja, bastante más holgada de lo que parecía Sí, al así comienzo. Ahora, ¿usted con qué sensación política personal se queda después de esta aprobación? ¿Tiene tranquilidad y conciencia respecto de la nueva fórmula? Sí. No, pero bueno, es una pregunta a la persona. Si tiene tranquilidad de conciencia respecto de que la fórmula va a beneficiar a los jubilados y no va a perjudicarlos, como dice la oposición. Mira, te digo desde dónde viene mi tranquilidad de conciencia. En primer lugar, porque es una fórmula basada en las teorías del crecimiento, del desarrollo y del crecimiento. Una fórmula basada en los salarios y en la recaudación. La recaudación, el índice de recaudación siempre guarda en sí mismo la inflación del Claro. momento. O sea, esta preocupación que hay por tener en cuenta la inflación está resguardado, esa preocupación es inexacta o no se entiende, porque en realidad cuando vos tomás en el índice la recaudación refleja la inflación. Claro. Y al mismo tiempo, cuando pones el salario dentro de la fórmula, el salario está más resguardado respecto de que no sea una variable de ajuste. Así que estoy absolutamente tranquila de que es la mejor fórmula posible. Ahora bien, además de ser una fórmula que está en el marco de nuestras convicciones respecto del desarrollo nacional, ayer participamos de un supermartes. Y esta es la sensación que me queda del día de ayer. Ayer comenzó la vacunación de la población de riesgo, sobre todo la población de los efectores de salud. Ayer se aprobó la interrupción voluntaria del embarazo, hoy es ley, la ley de los 1000 días. Ayer pudimos ordenar nuestro régimen de la seguridad social, nuestra movilidad jubilatoria.
La verdad que el Congreso estuvo a la altura de los acontecimientos, fue el centro de la escena nacional, como corresponde, como es el rol que le da la democracia. Hubo un diálogo entre la plaza y el Congreso, que es un diálogo para mí de las mejores metáforas de la democracia. Fue una postal para la historia absoluta. El Congreso estaba realmente iluminado por dentro y por fuera, con gente en verdad no era oposición, oficialismo, porque era un tema que cruzaba sobre todo con lo de aborto, pero sí. En debate. Sí, exactamente. Y no hubo un solo problema. Y muchos de nosotros no recordábamos ayer, el 19 y 20 de diciembre, no estaba el fantasma de la crisis de fin de año. Eso. Bueno, Diputado, yo lo hablé ¿usted cree que ese debate precisamente y la aprobación de la legalización del aborto va a ser un tema que políticamente quizás sea redituable para el oficialismo, para Alberto Fernández, el presidente? Todo el día de ayer es un día de fortalecimiento de nuestro proyecto de gobierno. Porque hay voluntad política, esa voluntad política se reflejó en proyectos de ley, esos proyectos de ley se aprobaron, eso para mí fortalece a cualquier oficialismo, es de manual que eso fortalece un oficialismo. Envía leyes, las leyes son aprobadas, hay una plaza acompañando, hay grandes mayorías acompañando esa aprobación, creo que no podíamos terminar mejor el año, un año difícil. Este año que viene tendremos entonces una ley que determine cómo la ciencia se va a sustentar por sobre todas las cosas. Mirá. Y que cobren los del CONICET y que cobren los becarios y que no se quejen y que puedan realmente tener lo suyo quienes están investigando. Con lo último que dijiste tengo que dividir en dos la respuesta. Por un lado, la primera parte de la respuesta te digo sí. Sale la ley. ¿La oposición está de acuerdo con esta de apoyarla? Absolutamente. ¿Y el presidente estuvo permeable a su reclamo? Sí. No solo estuvo permeable, está en el envío de temario de las sesiones extraordinarias. Y lo anunció en alguna conferencia de prensa que dio hace poco, hará unas 2 semanas. O sea, ya, el tratamiento es ya. Por eso hoy me ocupé especialmente que de las sesiones extraordinarias este tema esté en la primera, ojalá pueda ser así. Así que la primera parte es sí, definitivamente el año que viene tenemos ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología. Respecto de los retrasos salariales, creo que no es un problema solo del mundo científico, del mundo académico, sino que es un problema de la situación económica y que, por supuesto, tenemos al mejor ministro que podemos tener, como es el ministro Salvarezza, que está preocupado por este mismo tema. Y además hay un reaseguro respecto a los temas, al tema salarial y a los niveles salariales en la propia ley. Que además la ley cuadruplica, en el término de 10 años, cuadruplica el presupuesto en ciencia y tecnología y tiene un artículo referido a los niveles salariales. Así que creo que están dadas todas las condiciones. Recordanos, Claudia, cómo se llega a y los puntos fundamentales de esta ley. ¿Cómo se solidifica ese monto enorme que tiene que ir a ciencia? Claro, hay proyectos de ley antecedentes, tanto del senador Perotti como en su momento el diputado nacional Guado de Pedro, de la diputada nacional Daniela Castro. Sí. Esos proyectos de ley preveían, al estilo de la Ley de Educación, un piso de porcentaje del PBI para ser afectado obligatoriamente a la ciencia y la tecnología, pero sobre todo al sistema público de ciencia y tecnología. Esto dio lugar a la presentación de 2 proyectos de ley, uno de autoría del diputado nacional José Ricardo, de Juntos por el Cambio, que es presidente además de la Comisión de Ciencia y Tecnología, acompañado por muchos de sus colegas, y en términos de pocas horas, la presentación de un proyecto que también estábamos trabajando nosotros, de mi autoría, también de financiamiento progresivo de la ciencia y la tecnología, donde fui acompañada por todo mi bloque, sobre todo por los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Correcto. En diálogo con José Ricardo, hicimos una serie de reuniones informativas que corrigieron algunos aspectos tanto de su proyecto como del mío. Los aunaron, digamos. Los aunamos y los empataron. Los aunamos y los corregimos. Bien. Pero además de hacer eso, hicimos un diálogo con el Poder Ejecutivo, tanto con la cartera de Ciencia y Tecnología como con la cartera de Economía, porque el proyecto tiene que pasar todavía por la Comisión de Presupuesto. Ahora ya pasó. Entonces ya queríamos tener todo acordado, inclusive los niveles que estábamos poniendo de presupuesto. Eso dio lugar a que finalmente acordáramos en un 1% del PBI llegar en una suerte de escalonamiento de este financiamiento hasta que en el año 2032 lleguemos al 1% del PBI por supuesto la oposición pedía más, pero ellos también tomaban en cuenta
la inversión privada. La inversión privada, exactamente, sí. recuerdo. El ministro Salvareza, y nosotros también estamos de acuerdo con él, decía que la inversión privada está promovida a través de la Ley de Economía del Conocimiento, con lo cual no era necesaria otra ley, se iban a superponer, y quedamos con que esta ley se iba a dedicar al financiamiento del sistema público. Bien. Llegamos al dictamen, casi lo tratamos en una sesión hace unas 3 semanas, que se alargó demasiado y bueno, pasó a extraordinarias. Vamos Diputada, a ver. hay tu capítulo de reforma judicial, ¿no? Que está pendiente también, pedido incluso por la vicepresidenta Cristina Kirchner. Nos referimos a la reforma del Ministerio Público y hay también un trabajo de la comisión, la llamada Comisión Berardi, que es para la reforma de la Corte Suprema. ¿El presidente habló sobre este tema? ¿Está previsto que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de reforma a la Corte? No, eso no te lo sabría decir. Lo que sí te sé decir es que todos los proyectos de reforma judicial están en la agenda de nuestra fuerza política y van a ser tratados el próximo año y seguramente entrarán en la Cámara de Diputados. No sé específicamente cuáles y además justamente no es mi especialidad, entonces preferiría ser prudente en ese sentido. Pero sí, estuvimos hablando de la agenda judicial y de que va a estar la agenda judicial en las cámaras. Sí, sí. Una pregunta político-electoral. Hay sectores del oficialismo que están de acuerdo a la suspensión de las PASO para el año que viene y otros sectores que no. ¿Cuál es su postura al respecto? A ver, si vos me preguntás, no sé cómo se resuelve legalmente, pero diría que a nivel nacional podríamos evitar las PASO, ya que en general las fuerzas políticas llevan una única fórmula, por ejemplo en este caso, que son legislativas, a legisladores nacionales. A nivel de las provincias, y en el caso mío de la provincia de Buenos Aires, la verdad que las PASO resuelven problemas territoriales entre grupos políticos, en nuestro caso del Frente de Todos. Claro. A nivel de los municipios. A nivel de los municipios. Entonces, si vos me preguntás, a nivel provincial yo la dejaría en provincia de Buenos Aires y a nivel nacional la suspendería. No sé si esto trae efectos prácticos, porque la verdad que finalmente en mi provincia las PASO se harían según mi solución. Claro. Pero si vos me Y es una preguntás, provincia determinante porque son 13 millones de electores. Claro. Pero la verdad, y como persona del territorio, yo he visto cómo muchas veces las fuerzas políticas se ordenan en mi fuerza a través de las PASO. Somos muchos los peronistas, los integrantes del Frente de Todos, las peronistas. Mucha diversidad, ¿no? Mucha diversidad. Venimos de los movimientos sociales, de los partidos más clásicos. Muchos venimos de organizaciones comunitarias que se han volcado a la tarea política, no necesariamente ni desde los movimientos sociales ni desde los partidos políticos. ¿Cuál fue tu primera tarea política de los comienzos, que recuerdes? A los 15 años, a los 14, 15 años fui catequista. ¿Y qué quedó de la catequista? Votando positivo, Ibe. Bueno, porque yo acompaño muchísimo a las católicas por el derecho a decidir. Sí, lo sé, Ayer hubo algún discurso muy conmovedor en esta línea. Y reproche, sí, a la iglesia, en una senadora, sí, ni más ni una menos. senadora. Quedó, yo creo que ha quedado este compromiso militante, es un compromiso que tiene profundas raíces en el Evangelio, profundas raíces en mis convicciones cristianas. Nosotros venimos de la década del 70, era una década donde nos volcábamos a los barrios, nos volcábamos a una opción preferencial por los pobres, esto decían las encíclicas, decían las enseñanzas evangélicas, y desde ahí surgimos en esa década muchísimos militantes políticos. Así que ahora, quedó mucho de aquella catequista. ¿No cree, diputada, que esta ley ahora va a generar un conflicto fuerte con la Iglesia? Se habló incluso desde el Vaticano de la posibilidad de que el Papa no venga a la Argentina. Hay una tensión clara con la Iglesia. Me parece que las sociedades empezamos a tener un conflicto fuerte con la Iglesia, porque sigue siendo una estructura jerárquica, piramidal, patriarcal, no hay autoridades mujeres, los sacerdotes definitivamente tendrán que poder formar pareja, las mujeres tendrán que poder celebrar misa. Digo, la verdad, y lo digo como parte de la comunidad eclesial, porque la verdad que la iglesia es una iglesia peregrina en la historia, no son sus edificios, no son sus autoridades, somos quienes tenemos una comunidad de fe. Y en esa comunidad de fe nosotros vemos que necesitamos ser más horizontales, más pares. Yo reconozco que a lo largo de su historia a la iglesia le sirvió esta forma de organizarse.
por eso duró más de 2000 años, digamos, con esta forma organizativa. Pero llegó la hora de que la Iglesia empiece a leer los tiempos, ¿no es Bien, cierto? bien. La verdad, sobre todo el rol de la mujer. Vas a volver, Claudia, ¿no? Porque tengo mucho para preguntarte de la Comisión Niñez y otros proyectos que has cómo no. presentado este año. Dale. Encantada, me Feliz encanta año. venir a este estudio, que además lo vi nacer. Claro. Lo vine a hacer en Exacto. tiempos de la presidencia de Julián Domínguez, creo, ¿no es cierto? ¿Digo bien? Y hace unos 4 De años, Monzó. en realidad. Lo que pasa es que Ah. este año es como nuevito en el relanzamiento que tenemos de Claro, DTV, por claro. eso. Este año Pero- este estudio es nuevo. Pero es verdad que el canal está hace más tiempo. Claro, y en aquel momento yo era directora del Instituto de Capacitación Parlamentaria y Mira. claro, y las clases a distancia Buenísimo eso. las grabábamos acá. Todos Ah. los diputados y diputadas deberían tomar esas clases. Técnica legislativa, gracias Karen. Por nada. Señora diputada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Ya nos vamos.